Joe Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Juró el cargo este miércoles y acto seguido firmó 17 decretos presidenciales para revertir muchas de las políticas de su antecesor. Una ceremonia atípica en plena pandemia y sin la presencia del mandatario saliente. En su discurso, Joe Biden prometió reconciliar un país profundamente dividido tras 4 años de desgarro político. Donald Trump rompió con la tradición y prefirió no asistir a la ceremonia. Esa misma tarde, Joe Biden dio un golpe de timón en política migratoria y climática. Hoy nos preguntamos, ¿el legado tóxico de Trump logrará Biden el cambio? De este tema y de los próximos 4 años con Joe Biden me gustaría debatir con mis invitadas de hoy, que son Ana Álvarez. Es periodista costarricense especializada en derechos humanos, trabaja como profesora universitaria de innovación social y también como consultora en materias de inmigración. Ana dice que Trump deja un irritante legado para el mundo entero, una ultraderecha convencida de que sus acciones no tendrán consecuencias reales. Diana Luna es internacionalista mexicana. Diana dice que la reconciliación es una tarea de nación y para comenzar es necesario lograr consensos bipartidistas. Y Laura Iglesias es periodista de la redacción de DW, fue corresponsal de este canal en Washington. Laura dice que durante su presidencia Biden cederá el protagonismo a otros y buscará el consenso, aún sin necesitarlo, para mandar un mensaje de unidad al país. Son buenos augurios. Bienvenidos a todos ustedes y bienvenidas a las 3 al panel de hoy. Con buenos augurios empezamos. Laura, una ceremonia atípica sin duda y con banderas en vez de espectadores, con distancia, con mascarillas, es decir, en plena pandemia, y con un presidente saliente que no se presenta a la ceremonia. Algo inaudito, algo que realmente no se ha visto en 150 años, rompe con la tradición. Trump quiere seguir escribiendo historia. ¿Cómo lo ves tú? Ha caído en desgracia, claramente. Ha caído en desgracia incluso entre sus más cercanos adeptos. No hay más que ver que los líderes de las ahora minorías republicanas en la Cámara de Representantes y en el Senado, que lo apoyaron prácticamente hasta el final, pues no le dijeron adiós cuando tomó su avión para Florida, no estuvieron con él, estuvieron en la misa en la Catedral de Washington con Biden. Y han dicho que están dispuestos a colaborar con él, lo ha dicho el líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y el líder de los republicanos en el Senado ha hablado de que ve justificado no directamente que ve justificado el impeachment, pero dice que puede atribuirse la insurrección a la incitación de Trump. O sea, que son un claro distanciamiento de gente que estaba antes con él y se va diciendo que volverá de alguna manera, pero lo va a tener difícil porque las plataformas que sustentaban su expansión de adeptos, Twitter, plataformas como Google o como Amazon ya tampoco soportan, tienen a Parler, en donde acabó los seguidores de QAnon, ya no tiene ese respaldo para volver a ganar tantos adeptos. Hay muchas deserciones incluso en el movimiento QAnon. Bueno, veremos, tiene suficiente dinero para comprar nuevos canales de televisión. Tiene muchas deudas y muchos procesos con respecto a eso, así que tiene muchos problemas. Veremos más adelante, quizás si tenemos tiempo más, sobre el futuro de Trump. Me gustaría centrarnos hoy más en Biden, en ese giro radical en la política que ha prometido nada más llegar al poder, ha firmado 17 decretos presidenciales y viene al contrario que en el caso de Trump, con una agenda para América Latina debajo del brazo. ¿Crees realmente que va a cambiar mucho o que realmente esa agenda es muy prometedora? Diana, ¿cómo lo ves? Yo creo que para responder a esta pregunta es bueno analizar un poco su discurso. Y en su discurso vemos que realmente los temas de política exterior no jugaron un rol importante. Al final menciona que vamos a regresar a las alianzas tradicionales. Entonces esto marca muy bien el rumbo de cuál va a ser los cambios que él quiere realizar, que son cambios en política interna, este plan de estímulo de estímulo a favor de la economía, en contra del COVID. Entonces América Latina va a tomar un rol no tan importante,
sí va a haber el tema de migración, pero eso es un tema interno. Sí. Y claro, existe el plan de Centroamérica, que eso lo vamos a tocar después. Entonces sí va a haber un giro. Yo creo que poco en el fondo, pero va a ser mucho las formas y los símbolos que vamos a ver. Bueno, ya tiene dos ministros latinos importantes en Sí, seguridad nacional. Del gabinete hablamos después, interesante. Primero los deberes en casa, luego política y exterior, y desde tu punto de vista no tiene tanto en la agenda como parece a primera vista. Ana, me ha llamado la atención en tu cita que decías que el legado de Trump es una ultraderecha convencida de que sus acciones no tendrán consecuencias. Acaba de revertir muchas de las decisiones que tomó Trump durante su mandato. ¿Crees que esto va a realmente agitar a esas bases, tanto además esa ultraderecha en Estados Unidos como la que ha conseguido también enardecer en Europa? Yo coincido con Laura que en general Trump como figura pues está un poco ya más acabado y además está un poco solo. Sin embargo, creo que algunas de las cosas que vimos ayer, especialmente temas importantes como el tema migración, que lo vamos a hablar más adelante, cuando llegue al Congreso, y no tenemos que olvidarnos de que existen elecciones en el 2022 y pues de alguna manera este año va a ser clave también para los republicanos, ya sea para reunirse porque todavía están muy divididos, y hay temas como el de migración que tocan a esa derecha y a esa ultraderecha que está que ya pues es presente, ¿no? Tal vez un poco más debilitada a partir de ayer, pero está presente, y esos son temas que que de alguna manera fueron parte de la agenda de la administración anterior y que van a volver a caldear los ánimos de la gente. Los republicanos necesitan votos en el 2022, así que bueno, vamos a ver qué sucede en el Congreso. Pues vamos a analizarlo enseguida, pero vamos un momento al discurso de Biden, que prometió una y otra vez unidad. Dijo que sería el presidente de todos los estadounidenses, también de los que no lo votaron. Dijo ayer, su principal misión es reconciliar al país. Escuchemos lo que dijo al respecto. A ver si me la bailé bien porque esa cita fue la vez pasada. Comencemos desde cero, todos nosotros. Comencemos a escucharnos los unos a los otros, a oírnos, a vernos, a respetarnos. Hay verdades y hay mentiras, mentiras usadas para tener más poder y ganancias. Necesitamos un sentido de servicio y de responsabilidad como ciudadanos, como estadounidenses y especialmente como líderes. Aquí, después de escuchar estas palabras de Biden, que llaman a la unidad, que llaman a la reconciliación, Laura, ¿será capaz de enterrar realmente el odio, la rabia, sabiendo sobre todo que hay una gran base de Trump y que muchos más millones de norteamericanos le han votado en esta ocasión que en las anteriores elecciones? Bueno, hay numerosos republicanos que le tienden la mano. Ya uno de los cantantes, el cantante country que estuvo en la ceremonia, es un republicano declarado y tiene la mano tendida de mucha gente, y sí que quiere, hay muchos dispuestos a realmente hacer un nuevo comienzo. Y además es que las mentiras se están desenmascarando ya con más rapidez. La última mentira escandalosa en el movimiento QAnon es que alguien decía que el asalto al Capitolio había estado orquestado realmente por Biden. Eso provocó el abandono del movimiento de miles de seguidores, porque ya es una mentira excesiva, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento va a ser más fácil desenmascarar ese tipo de mentiras de ese movimiento. Y como decíamos antes, no tienen ya las plataformas de las que disponían antes. Pero entonces sí que tiene instrumentos para lograr esa unidad que proclama. La base de Trump sigue convencida de que las elecciones fueron un fraude y que realmente le robaron las elecciones, ¿no? Y son muchas millones de personas. Son la mitad de los votantes republicanos, sí que siguen pensando eso, pero siempre existe el bonus del poder y él tiene los instrumentos para convencerlos de que no es así, y además tiene cosas prácticas para ganarse a esos votantes que son en su mayoría trabajadores blancos desencantados. Tiene la posibilidad de, con las inversiones gigantescas de 2 trillones de dólares que quiere hacer en energías limpias, quiere crear millones de empleos en la creación de energías renovables, y eso también puede favorecer a esa clase trabajadora, que además va a tener mejor acceso a la sanidad. Entonces, de esa manera, con cosas prácticas, con la vida diaria y con la más fácil desenmascaración de la mentira, puede ganarse a esa gente. Una política eficaz, digamos, que realmente solvente los problemas que se vienen, además que son muchos más millones de desocupados que el mes pasado, es decir, las consecuencias de la pandemia están ahí, tiene el reto, ya lo comentabas tú, básicamente de doblegar la pandemia. 400.000 muertos, que se dice pronto, el país que relativamente más muertos tiene, millones de desempleados. ¿Qué
esos son los retos principales y por eso se le va a medir, y ahí también conseguirá convencer a parte de esa base republicana. Yo creo que tiene que ver mucho con el legado que Biden quiere dejar, cómo quiere él trascender y por su discurso, por el gabinete que tiene tan inclusivo, creo que él quiere ser el conciliador en jefe. Entonces, para eso, su objetivo principal, si bien estas políticas públicas son importantes, creo que su objetivo principal es conseguir la unidad. Y para la unidad sí es importante el rol de la política, de las políticas públicas, pero creo que las expectativas respecto a Biden son muchas. La reconciliación es una tarea de nación, como lo mencioné, en el que la política tiene una gran responsabilidad, pero también tiene una gran responsabilidad los ciudadanos, la sociedad civil, también los empresarios, también las redes sociales, porque este clima de polarización todos lo han estado alimentando y son responsables de esto. Y por eso creo que es bueno empezar a pensar en cómo tender puentes. Y eso es mucho del discurso que Biden dice. Y creo que aquí es importante también la sociedad civil, en especial también iglesias, organizaciones religiosas, sindicatos, todos, porque esto no es una tarea de una persona y él lo nombró muy bien. Este es el momento en dejar de vernos como adversarios y vernos como vecinos. Pero su gestión de la pandemia, como decía, sí que va a condicionar su credibilidad para todos los proyectos posteriores que tiene. Es la crisis más acuciante y sus éxitos ahí, evidentemente, van a condicionar la disponibilidad de los contrarios a él a tenderle la mano. 100 millones de vacunas en los próximos 100 días, es una de sus primeras promesas, pero ya ha dicho que igual no es tampoco factible si no dispone de todas esas vacunas, ¿no? Se repite la misma historia que en Europa. Y que de nuevo esa unidad depende, vamos a ver, hablando en macro a nivel país, sí, todo muy bien, y ahí va a tener aliados, va a tener un equipo, pero cuando él habla de la unidad en el Congreso. Está 50-50 en el Senado y tiene una leve mayoría en la Cámara de Representantes. Entonces, es importante que aterricemos a que todo mucho y que muchísimo va a tener que ver, por eso firmó tantas órdenes ejecutivas del primer día, porque él necesita estos primeros 100 días, porque él es un viejo conocido en el Congreso y es una persona que viene con un tono más de conciliador. Entonces, esa unidad del que habla, la habla en el Congreso y ahí ellos serán los capaces de mover a sus seguidores y a mover sus bases para lograr una unidad a nivel nacional. Pero por el momento esa es la clave. Aunque tenga esa mayoría, va a trabajar para que en cada votación se añadan unos republicanos. Unir el país es la principal promesa que ha hecho durante la campaña electoral y que también hizo ayer, por tanto, en su discurso. Echemos un vistazo rápido a lo que los norteamericanos piensan sobre la difícil situación en la que se encuentra el país ahora mismo del que venimos hablando. Es un momento muy triste para Estados Unidos y todo ello lo ha provocado un solo hombre. Y ahora hay caos en nuestro país. Hoy día uno no sabe en quién confiar. No sé qué canal de noticias o qué red social es más fiable y tampoco sé en qué funcionarios del gobierno puedo confiar. Creo que es terrible. Confío en que tengamos un líder que nos una y en que nuestros políticos consigan acabar con la división. Nos duele el corazón. Este es un país maravilloso que Dios nos ha dado. Es terrible ver el Capitolio así. Nosotros defendemos valores como la libertad y la democracia. Es muy triste ver estos muros y estas restricciones. En los últimos 4 años me he avergonzado de ser estadounidense y a pesar de que no soy partidaria de Biden, apuesto por cualquiera que no sea Trump y celebro este cambio. Un giro radical. Antes de entrar en ver lo que va a cambiar Biden, me gustaría que habláramos también de lo que va a conservar de la política, sobre todo exterior, de su antecesor, de Trump, con respecto a Venezuela. Me gustaría hablar contigo, Ana. ¿Mantendrá la política de Trump? Es decir, ¿va a reconocer a Guaidó, va a seguir reconociendo a Guaidó como presidente? ¿O habrá cambios importantes con respecto a Venezuela? En general no creo que haya muchos cambios en general, ¿no? Porque también eso es parte de su rol como comunidad internacional y él va a seguir ese rol de diplomático que siempre lo era antes, ¿no? En ese sentido, yo creo que desde el punto de vista exterior, tanto con China como con Venezuela, hablan muchos expertos de que no irá a cambiar muchísimo esa relación o sus posiciones. Hay un plan para los venezolanos. Está pensando en ofrecerles la posibilidad de asilo a los que huyan de Venezuela. Y durante la campaña electoral, Biden calificó a
a Maduro de dictador. Totalmente. Que... Y además los venezolanos en Estados Unidos han sufrido muchísimo. Hay muchos en los que yo personalmente estoy en contacto donde ni siquiera tienen acceso a recibir, por ejemplo, renovar sus pasaportes, etcétera. Bueno, aquí son dos temas. Un tema difieres, es el tema de asilo de los venezolanos que están en Estados Unidos. Y ese es el que tú estás tocando. Pero el tema que tú estás preguntando es política exterior venezolana. Yo creo que sí hay un consenso bipartidista de que Juan Guaidó siga siendo reconocido como el presidente interino, pero sí va a haber ahí sí un cambio en el sentido de que Trump dijo, yo con el régimen no voy a negociar. Y varios periódicos, New York Times, el equipo de Biden está diciendo que ellos ven la posibilidad de poder tener una negociación con Maduro. Entonces ahí yo creo que hay mucho que ver y va a jugar mucho un rol importante la Unión Europea, si va a seguir en una solución de seguir respaldando a Guaidó y esperar por una solución pacífica. O sea, diálogo quizás ambas bandas. México, sin duda, junto con Canadá, los dos socios más importantes para Estados Unidos. Biden hablará este viernes con Trudeau, con Justin Trudeau. ¿Cuándo lo va a hacer con su homólogo mexicano? ¿Y tú esperas cambios radicales en la política con el vecino del sur? Ya hubo una llamada, hace un par de días, una llamada directa entre AMLO, López Obrador y entre Biden. Bueno, hay que saber que el comienzo de esta relación no ha sido la mejor. Pero yo creo que este es un momento de resetear la relación, de comenzar y de ver cuáles son las ventanas de oportunidades, las áreas en común con México y Estados Unidos. Un tema muy importante es la frontera sur, que lo vamos a tocar en migración. A López Obrador había planteado un plan de desarrollo para Centroamérica y el plan de Centroamérica de Biden es muy similar en la idea. Entonces yo creo que esa es una posibilidad en la que ellos puedan trabajar, pero también hay temas difíciles. El tema de seguridad, el tema de la cooperación con la DEA, el tema de drogas, son temas que vamos a necesitar mucho profesionalismo. Y hay diferencias en cambio climático, porque Biden apuesta por una reforma radical del suministro energético y AMLO sigue apostando por el carbón y por la industria antigua. Entonces ahí van a chocar. Y yo creo que Biden va a presionar quizá por ahí. O sea, ¿crees que AMLO echará de menos a Donald Trump? Por alguna razón, a lo mejor tardó tanto en felicitar a Biden. Hay que preguntárselo al propio AMLO. Vamos con las políticas de todas formas centroamericanas que ya avanzabas tú, porque Biden ha suspendido las deportaciones durante los primeros 100 días de su mandato. Son claves porque en este tiempo ha prometido una reforma migratoria. Esto cuando miles de centroamericanos tienen sus esperanzas puestas en el nuevo presidente. Emprendieron la huida como estos migrantes de su Honduras natal que huyen de la pobreza, la violencia y las secuelas de los huracanes. Consiguieron llegar al país vecino, Guatemala, pero la caravana fue disuelta por las fuerzas de seguridad del país que quieren frenar el flujo de refugiados en sus fronteras. Pues bien, esa caravana es casi historia, la han frenado antes en Guatemala. Esa caravana es historia. Ana, están deportando a esos migrantes de vuelta a Honduras. Esa estrategia de contención escalonada que ha defendido y que ha dado sus frutos desde el punto de vista de Donald Trump durante los últimos 4 años, ¿crees que es la estrategia que va a seguir, por la que va a seguir apostando Biden? Bueno, en cuanto a migración, no sé si lo hablaremos un poco más después, pero él tiene varias aristas, ¿no? Esta en particular, que es el tema de la caravana, creo que es... Ayer dio un giro muy interesante toda la política estadounidense, ¿no? O sea, ha nombrado como coordinadora de la frontera sur a una ex embajadora de México y eso pues da mucho de lo que viene después, ¿no? Él todavía tiene que negociar y todavía tiene que unirse con los presidentes, tanto los de Guatemala como México, con los que ya previamente Trump tenía un acuerdo, ¿no? Y lo que estamos viendo ahí con ese paro en Guatemala, eso tiene mucho que ver con el acuerdo que ya existía con los Estados Unidos, ¿no? Entonces esto puede que cambie, puede que quede igual. Tanto antes de que la caravana llegara, ya representantes de El Salvador, Guatemala y Honduras ya se habían reunido y ya habían tomado decisiones y consensos de qué hacer con esta caravana. Entonces esto viene de atrás y pues eso va a tener que ser un consenso luego. Lo veremos después en los próximos días y va a ser vital el rol que va a jugar también la coordinadora y las personas que van a estar involucradas en las negociaciones de fronteriza sur.
Disculpa, la mano tendida de Biden es más bien a los que están indocumentados ya en el país que a los que quieren entrar ahora. Sí. No es una puerta abierta, de ninguna manera. Entonces, además, tiene a Alejandro Mayorkas, de secretario de Seguridad Nacional, que fue responsable también de más deportaciones durante... Antes es que una cosa son deportaciones y una cosa es lo que está pasando. Por eso, antes de entrar en el tema de la regularización de los indocumentados en Estados Unidos, quiero que sigamos con el tema fronterizo y el tema precisamente de la migración, potencial migración que todavía puede llegar. Y quería preguntarte, Diana, precisamente por ese muro con México. Ya ha dicho que no va a invertir un solo dólar más en ese muro, es decir, tiene un discurso mucho más amigable Biden en tema migratorio, pero AMLO desplegó 25.000 soldados, cumplió su parte del pacto en la frontera, ha funcionado bien esa estrategia de contención de la que hablábamos antes. ¿Biden seguirá por este camino? Al menos de cerrar, mantener las fronteras cerradas. Ya decíais, no va a abrir la puerta. Es que el dilema no solo de Biden, pero de cualquier presidente de Estados Unidos es que la experiencia muestra que cada vez que uno relaja o hace algún tipo de cambio en la ley de inmigración, da una señal muy fuerte a alentar a la migración. O sea, esos son hechos que no se pueden discutir. Entonces, ahí está el desafío. ¿Qué tanto podemos hacer una amnistía sin salvaguardias? Ahí los republicanos dicen no vas a contar con nosotros y necesitan al menos 10 votos. Y también ahí viene la otra cosa, Biden quiere quiere tener una política migratoria digna. Entonces ahí yo creo que es bueno ver los símbolos. Sí, ayer fue un día histórico. Se paró la construcción de un muro de Berlín, un muro en la fronteriza entre México y Estados Unidos, perdón. Y eso fue muy bueno. Pero va a haber todavía, se va a seguir, la frontera va a seguir siendo protegida, solo que de ahora con una tecnología más inteligente. Entonces yo creo que muchas de las expectativas hacia Biden son demasiado altas en América Latina. Yo soy mucho más reservada en mi diagnóstico y digo, ¿qué va a continuar? Los acuerdos, desgraciadamente, los acuerdos de tercer país van a continuar. El esquema permanecer en México va a continuar. Entonces, ahí yo tengo un diagnóstico en el que digo, creo que Biden le está apostando mucho a estos temas, pero al final no va a poder dar. O sea, que se confirmaría, digamos, esa estrategia de contención, se mantendría, pero detrás de un discurso, Laura, como lo ves tú, un discurso más amigable para la migración. Se le ha criticado también mucho a Biden, porque al final no hay que olvidar que precisamente cuando fue vicepresidente y durante su legislatura con Obama es cuando se expulsó a más migrantes de Estados Unidos, un total de 3 millones. Con ningún otro mandatario se habían expulsado a tantos migrantes de Estados Unidos. Es decir, que detrás de ese discurso amigable, y ahora entramos en el tema de la naturalización de los indocumentados, se esconde con todo una política de mano dura. Bueno, es que como decía ella, las autoridades estadounidenses tienen que dejar claro que tienen que defender también la integridad de sus fronteras. Y eso no lo van a poder cambiar tan fácilmente. Lo que cambia Biden sustancialmente es el concepto de nación, de identidad nacional para los estadounidenses. Se aleja clarísimamente de la supremacía blanca. El estadounidense, el ciudadano estadounidense no es un ciudadano blanco por excelencia, es una sociedad muy diversa. Lo primero que ha hecho ha sido recolocar el busto de Martin Luther King en su despacho y retirar imágenes y cuadros de... Un símbolo muy importante, sí. De Andrew Jackson, por ejemplo, que apartó y esclavizó a la población indígena de Estados Unidos. O sea, él da voz a todas esas identidades culturales nacionales y dice que forman parte todas de los Estados Unidos. Por eso lo que pasa es que no olvidemos que Biden entra al poder con una deuda muy grande con el pueblo latino, ¿no? Y el tema también racial, o sea, es lo que está haciendo todos estos simbolismos es también porque estos grupos lo llevaron al poder. Pero quiere saldar esa deuda reconociendo la derecha a la ciudadanía de personas que han estado sosteniendo sectores de la economía estadounidense, la agricultura, personas que se han dejado la piel trabajando en los Estados Unidos desde hace muchos años. Son los Dreamers, los 700.000 y los del programa temporal, los 400.000. Ha prometido naturalizar esos 700.000 soñadores, ¿no? Hijos de migrantes que llegaron muy jóvenes a Estados Unidos. ¿Qué pasa con esos otros 11 millones o el resto de esos 11 millones de indocumentados en Estados Unidos? Porque en campaña electoral dijo que todos iban a tener una perspectiva de obtener papeles y ahora parece que hay muchas excepciones y no se han detallado cuáles son esas excepciones. ¿Cómo lo ves tú, Ana? Y esas excepciones se van a seguir detallando cuando llegue al Congreso y cuando comience a discutirse. Por eso la importancia de retomar
cuando mencionamos el tema del discurso de la unidad, porque él va y necesita tener mucha negociación y mucho brazo hacia eso. Ahora, pero hay un tema importante. Es que ¿puedo terminar? En el tema de unión, pero esto es importante, el tema de unión... Espera, que termine primero una, luego otra. Perdón. Sí. Ok, es muy importante delimitar aquí. Ok, cuando él envía esa ley integral de migración, va a afectar a todos estos, ¿no? Entonces, todas las personas, según lo que vimos ayer, que ingresaron a partir de hace un año, pueden optar por esa residencia temporal, ¿no? Que es dentro de 5 años. Ahora, mucho de cuáles son los requisitos y vamos a ver los requisitos que estos migrantes o estas personas que están aplicando esta residencia temporal para poder tener una más extendida, un green card en el futuro, eso va a depender de cómo esa ley va a quedar luego en el Congreso, ¿no? Entonces, eso solamente aplica a los que llegaron a partir de enero de 2020. Eso es muy importante recalcar porque eso cambia mucho las políticas de migración que también tenga a partir de ahora en la frontera sur, ¿no? Y con lo que estamos viendo ahorita con las caravanas, pero también incluye a esos 11,000 indocumentados. 11 millones. Esa es la gran promesa que se le dio los activistas y las organizaciones de la sociedad civil que llevaron a Biden al poder. Dependerá de cómo acabe esa ley. ¿Qué vas a decir al respecto? Creo que Ana maneja el tema de unión y migración y creo que es bueno tener estos dos conceptos y verlos. Porque en el tema de la unión, el discurso de Biden no mencionó ni en un momento la migración. Por eso es que yo sigo siendo reservada en el sentido de que migración es un tema que no une, al menos no en Estados Unidos. Entonces, él va a tener que ir jugando y ganando cierta maniobra, espacio de maniobra para ir manejando los temas más importantes, que en este caso son temas internos. El tema de combatir la pandemia, reactivar la economía, está este plan de estímulo, cambio climático, y después vendrá el de migración, porque él sabe que con migración el pueblo estadounidense está muy dividido y no va a unir. Las prerrogativas y los derechos de los que ya están sí que están entre sus primeras prioridades. Si no, no habría hecho la migración de nuevas llegadas, ahí es donde va a ser estricto. Exactamente, y eso lo hablamos anteriormente. Decía Ana que, me parece muy interesante la frase, que tiene una importante deuda con los latinos. Se calcula que son 60 millones de latinos los que viven en Estados Unidos, la mayoría de esos 11 millones de indocumentados de los que hablábamos, que ahora ambicionan con regularizar su situación, son latinos. Jennifer López representó a los latinos en el acto oficial de la investidura cantando This Land is Your Land. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Let's get Y fue la primera vez que se habló en español en un acto de investidura, Laura. ¿Algo más que una simple señal de esperanza? Es eso, es el reconocimiento de que Estados Unidos no es un país blanco. Toda la ceremonia de investidura estaba caracterizada por eso. Esta poeta tan exitosa, Amanda Gorman, que ha sido elogiada por todo el mundo por ese magnífico poema tan bien leído, tan bien recitado, que ha conquistado a todo el mundo, tenía un aspecto totalmente atípico en una ceremonia o en alguien que está en una ceremonia oficial de ese tipo. Hasta ahora, los personajes públicos negros se vestían como blancos. Ya no hace falta eso. Ayer, no tanto. Ya no hace falta. Entonces es el reconocimiento de la identidad plurinacional de los Estados Unidos. También las comunidades indígenas van a tener cada vez más importancia. La secretaria de Interior es de Nuevo México, hasta ahora congresista, Deb Haaland, que va a hacer mucho hincapié en los derechos de las comunidades indígenas. Y ahora que Biden ha revocado los permisos al oleoducto Keystone XL, muchos activistas también indígenas esperan que también siga en esa línea y revoque los permisos del oleoducto de Dakota, que están reclamando las comunidades indígenas. O sea, el tenor es una comunidad plurinacional. Los que están ahí son plurinacionales. Es otra nueva identidad nacional. La justicia racial es, por tanto, será uno de los pilares, digamos, de la próxima administración. Siempre y cuando estos proyectos de ley, este proyecto de ley se pueda también aprobar, vamos a detenernos en eso, porque este proyecto legislativo, que sería la mayor reforma migratoria, dicen, desde la época de Reagan, ¿con qué dificultades se va a topar? Ana, tú antes hablabas de ese equilibrio precisamente en la Cámara de Representantes y en el Senado. ¿Lo tiene tan fácil?
No lo tiene fácil y justamente por eso es que lo presenta como parte de sus órdenes ejecutivas y que enviar al Congreso inmediatamente, porque históricamente, usualmente, también le pasó a Obama, el primer año es clave y si no pasa proyectos de ley clave en el primer año, ya después se le va a dificultar porque él puede perder esa mayoría. Es muy importante recalcar de que en el Senado están 50 y 50, que todavía quedan algunas posiciones que nombrar. Él puede perder fácilmente esa Bueno, pero esa Kamala mayoría. Harris desempata en la mayoría de los proyectos de ley, basta con una mayoría simple. Sí, claro, sí, es cierto, pero especialmente en este tema, en el tema de migración, en algo que dijiste, Diana, me parece que es importante. Migración en cualquier país, incluso dentro de América Latina, la migración siempre va a dividir. Y cuando hablamos de la unidad, es la unidad que él está buscando para aprobar. Simplemente porque, y yo sigo recalcando el tema porque hay que hablar lo suficiente, es esa pluralidad que mostró ayer, la mostró porque fueron los mismos miembros de esa pluralidad, esa multiculturalidad que existe en Estados Unidos, quien llevó y quiso un cambio en el poder, y es lo que vimos ayer. Bush intentó de todas formas llevar adelante ya un proyecto de ley similar, no pudo. Si nos detenemos en los nombramientos que ha hecho, faltan algunos por nombrar, pero están Alejandro Mayorkas, que hablabais ya antes, frente al Departamento de Seguridad Nacional, el senador demócrata Bob Méndez, que ha dicho que va a encabezar precisamente el esfuerzo en la Cámara Alta, y en la Cámara Baja está la congresista hispana Linda Sánchez, que decía que no piensa perder el tiempo para llevar adelante esta ley de inmigración. Con todo y pese a estos, digamos, esfuerzos claros de personas posicionadas para liderar mayorías en ambas cámaras, ¿qué posibilidades ves tú a la ley de salir adelante, Diana? Una reforma migratoria necesita 60 votos, entonces tendrán 50 en el Senado, en los republicanos, necesitan 10 de la parte de los republicanos. Y dentro de varios senadores demócratas, se podrían considerar más moderados, como el de West Virginia y el de Arizona, también dijeron que tienen ciertas reservas. Yo creo que Biden quiere pasar como ser el presidente que logró esta reforma migratoria. Creo que también sería parte de su legado. Entonces, creo que sí va a haber una gran posibilidad, no de unidad, pero de consenso bipartidista. Y en el consenso bipartidista yo creo que también los republicanos están obligados a presentar resultados. Y la mejor forma de distanciarse de Trump podría ser presentando una reforma migratoria, pero que sí va a seguir teniendo seguridad en la frontera, que sí va a seguir probablemente con un tercer acuerdo. Entonces va a ser un poco de darle a los dos lados, y yo creo que también está en el interés del Partido Republicano. Claro, por sus votantes. Exacto. Si uno ve la demografía de Estados Unidos, necesita el voto latino, aunque el voto latino también votó a Trump. Entonces yo creo que ellos también quieren ser parte de este legado. ¿Qué ibas a decir tú, Laura? ¿Tú ves claramente Yo creo que ese consenso bipartidista, que me parece también muy interesante? En temas clave como los estímulos económicos, como la reforma migratoria, yo creo que hay republicanos que tienen que reconocer el cambio, que el país está cambiando, que ya no es el mismo que en los años 50, 60, que las minorías ya no son, que la población negra o la población latina ya no son minorías. Tenemos por primera vez en la historia un senador negro por Georgia. Está cambiando. La supresión del voto que afectó a los votantes en Georgia en comicios anteriores ya no funciona, van en masa a las urnas. Y cada vez Biden sí que quiere trabajar para acabar con este alejamiento de las comunidades indígenas o las comunidades negras o latinas de las urnas. Entonces el país cambia y los republicanos saben que tienen un nuevo tipo de votantes que atender. Entonces eso no lo pueden ignorar. Y hay otros temas importantes para la comunidad latina. Por ejemplo, la pandemia es muy importante. Uno de los nuevos cargos que puso Biden es una persona encargada de mejorar las condiciones de vida de todas las minorías, porque ellas son las que más están muriendo del virus. 1 de cada 3 personas que mueren en Estados Unidos es latino. Entonces es urgente canalizar y traer una solución y proteger más, porque muchos de ellos
Unidos. En el caso de los trabajadores agrícolas, el 70% viene de México, de todos estos trabajadores esenciales. Los Dreamers igual, el 70% provienen de México. Entonces, creo que migración puede ser un tema, pero también hay muchos temas en el que las comunidades étnicas necesitan ser tomadas en cuenta. Y también, por ejemplo, las comunidades se enferman más, las latinas, porque viven más hacinados. Y también viven en lugares con más polución. Es una de las cosas que quiere cambiar Biden. Los barrios más pobres, como en todo el mundo, son los más contaminados. Y también esa es una injusticia racial que se ha propuesto. Pues vamos a echar un vistazo todavía a esos retos de los que estáis hablando, porque el nuevo presidente estadounidense asume el cargo, ya lo vimos, en tiempos de crisis sin precedentes y se enfrenta a enormes desafíos. Algunos ya los hemos mencionado aquí. Joe Biden firmó una quincena de decretos, empezando por la vuelta al Acuerdo Climático de París y a la Organización Mundial de la Salud. Pero veamos cuáles son los principales retos de su presidencia que no hemos mencionado aún. Lucha contra el coronavirus. Estados Unidos es el país con más muertes por COVID-19 en todo el mundo, una realidad que debería cambiar. El nuevo presidente quiere invertir $160.000 millones en pruebas, vacunas y personal sanitario, y extender el uso de la mascarilla. Reestructuración de la economía. En vista de las dramáticas consecuencias económicas de la pandemia, Biden quiere lanzar un nuevo programa de ayuda por valor de $1.900 millones para recuperar la economía. Se prevén grandes inversiones en la industria, la investigación y la infraestructura. Cambio climático. Biden quiere que su país vuelva al Acuerdo de París a finales de enero. Para el 2050, Estados Unidos debería tener una economía de 0 emisiones de carbono. Viraje en las políticas de inmigración. Biden quiere poner fin a las prohibiciones de entrada para las personas de varios países musulmanes. Además, se concederá el permiso de residencia a millones de inmigrantes sin documentos que viven en los Estados Unidos. Con estas medidas, Biden pretende revertir rápidamente las políticas de su predecesor, pero ¿no pondrá esto en peligro la reconciliación con los partidarios de Trump? Políticas con las que pretende revertir precisamente lo hecho por Trump en estos últimos 4 años. Uno de sus retos principales, ya hemos dicho, es precisamente la pandemia. No solamente evitar muchas más muertes con la vacunación, sino además las consecuencias económicas, ¿no? Esos millones de desocupados, y ha prometido un ingente paquete de ayudas, precisamente. ¿Hay alguna otra alternativa al meter sencillamente dinero en la economía en medidas sociales? ¿Cómo lo ves? Bueno, es que su nueva secretaria del Tesoro, ella siempre ha sido muy clara en esto, ¿no? O sea, invertir es la clave para salir adelante, y eso es lo que van de aquí en adelante. Ahora, lo que pasa es que el gran reto que va a tener Biden sobre el tema particular en tema del COVID, más allá de los estímulos económicos, va a ser la distribución de la vacuna, que en eso muchos países, y eso incluye la Unión Europea, también están fallando un poco, y pues eso es lo que tienen que ahora resolver. Pero en cuanto a los estímulos económicos, yo quisiera llamar la atención en que sí puede existir algún debate al respecto, porque el tema de invertir y el tema de estos estímulos económicos, pues de alguna manera es lo que va a mantener ocupada el Senado, y es donde vamos a tener que ver esa unidad y esa reconciliación de Biden para poder unificar al Senado y lograr esos estímulos económicos que urgen ya. Pero realmente no hay otra alternativa que aplicar esos estímulos económicos. Solamente en la primera semana de enero hubo 1 millón de nuevas solicitudes de subsidio de desempleo. La gente está pasando hambre. Entonces, claro, en un momento en el que la población está pasando hambre, hay tantísimos despidos, tantas crisis personales y familiares, no es un momento para hablar de nuevas llegadas de migrantes, lo que decíamos antes, ¿no? Primero tiene que solucionar ese tema también para ganar apoyo de los republicanos en otros temas que a lo mejor para Estados Unidos son menos acuciantes que para Centroamérica en este momento, ¿no? Entonces, temas acuciantes, evidentemente, ya lo mencionabas, la vacuna, los problemas sociales, el COVID. Ha vuelto a la Organización Mundial de la Salud. Y la Unión Europea, todo esto, evidentemente, aquí no hay nadie que no haya respirado aliviado ante la investidura de Biden ayer, con la vuelta también al regreso a la multilateralidad, a la OMS. La Unión Europea enseguida ha hablado de un nuevo pacto fundacional para cooperar con Estados Unidos.
son más que bonitas palabras. Vamos a ver un cambio importante en las relaciones entre la Unión Europea y más ahora en estos momentos de pandemia en donde se habla de producir vacunas en un sitio y distribuirlas en otros y aplicarlas en un tercero. Todo depende mucho de la posición de la Unión Europea respecto a China apenas hace unas semanas se firmó este acuerdo de inversión de la Unión Europea con China cuando el gobierno de Biden le pidió espérense. Entonces, mientras la Unión Europea siga jugando una posición neutral respecto a Estados Unidos y a China, creo que las relaciones transatlánticas seguirán en el estado en el que están. Aparte, hay cosas que llegaron para quedarse. Todas las exigencias de Trump respecto a la OTAN, respecto a su seguridad, seguirán ahí porque son exigencias pues muy legítimas. Entonces, la Unión Europea tiene que asumir un rol más importante, tiene que velar por su seguridad y si quiere tener a Estados Unidos como aliado, entonces tienen que desarrollar una estrategia conjunta y no unilateral en contra de China. Y eso es para mí una gran esperanza. Tengo la esperanza porque de ahí depende mucho el orden internacional de una democracia liberal que tenemos, en contra de una China autocrática que viola derechos humanos en Hong Kong y donde la Unión Europea encuentra todavía una posición no muy firme. Entonces yo espero que sí, que resurjan las relaciones transatlánticas. Sí, bueno, el tono evidentemente ha cambiado, ha mejorado, pero están esas reivindicaciones de Estados Unidos de que Europa asuma finalmente lo que prometió en 2014, de incrementar el presupuesto de defensa al 2% del Producto Interior Bruto, que no ha hecho Europa y que deja a Europa, aunque Francia quiere que todos en Europa hagamos una unidad y estamos en condiciones de defendernos a nosotros mismos, no estamos en condiciones de hacer eso. En Afganistán los soldados alemanes, sin los estadounidenses, como acaban de retirarse, no son nadie, porque necesitan el equipamiento estadounidense para reconocimiento, los helicópteros especiales de Estados Unidos para evacuar heridos. Sin eso Europa no hace nada. Entonces Europa tiene que darse cuenta de que necesita más a Estados Unidos de lo que creía. También hay en Europa muchas voces que coinciden en sumar frentes con respecto a China. A ver, por las violaciones de los derechos humanos. Ana, con respecto a multilateralidad, esta palabra no me sale hoy. Multilateralismo también vale. Y Estados Unidos versus Europa, ¿cómo ves tú el cambio de relaciones o la nueva administración? Sí, de hecho, vuelvo al inicio cuando le preguntabas y Diana dio al punto, ¿no? Yo creo que para en cuanto al tema de multilateral, si hay una región que va a sufrir mucho de esa relación con Estados Unidos, va a ser América Latina, a no ser de que sea con toda esta reestructuración de las negociaciones en Centroamérica, porque definitivamente China va a ser uno de sus objetivos y pues ahí necesita la Unión Europea y él pues quiere mantener una estabilidad y una unidad y volver a la diplomacia y a la diplomacia que tenía Estados Unidos y a la aceptación que tenía anteriormente. Ahí lo tenemos que dejar hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos hablando de este tema sin duda alguna. Hasta la próxima.